Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y las que están en la tierra, y también debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bienvenidos a Evangelio Podcast, donde edificamos nuestra vida y nuestra fe en la verdad. Recuerda, si nos estás visitando por primera vez, suscribirte, dale like a este video y comenta en los comentarios tu experiencia. Si ya has venido anteriormente, pues siéntate y disfruta de la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Recuerda seguirnos en plataformas digitales como en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast. Estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Instagram como evangelio.lr. Recuerda que ahora en pantalla está saliendo un código QR donde está nuestro sitio web, donde podrás descargar este material en PDF que hemos diseñado para ti. También allí hay concordancias, diccionarios, libros, todo lo que tú necesitas para la edificación, enriquecimiento y discipular a tu equipo ministerial. En el día de hoy, amados, amadas del Señor, tenemos un invitado que de verdad estamos muy contentos, alguien que nosotros amamos, que disfrutamos mucho, es alguien con quien siempre reímos en el secreto, detrás de cámara, ocurrencias, cosas muy lindas. Está con nosotros el pastor Amin Abel. Fuerte el aplauso, aleluya. Usted no aplaudió, pero aplaudimos todo, como dice. Muy buenas noches, señoras y señores. Para nosotros es un inmenso gozo poder estar en este espacio y poder formar parte de este esfuerzo de edificación que desde esta plataforma están llevando a cabo. Aplaudimos y saludamos el esfuerzo que están haciendo con ese segmento de la población llamado juventud, que tanto necesita ser afirmado en esta verdad que nos ha sido confiada en Cristo Jesús. Amén. Para mí es un honor estar contigo, Misael. Qué bueno, Pastor Amin. El honor es mutuo, el poder compartir hoy en este escenario. Y honestamente hoy tenemos una temática a la que nos ocupa, que es hablar acerca de la obediencia y la autoridad de Cristo. Y para ello nosotros introducimos con un texto que entiendo que abarca muchas cosas de cuando nosotros hablamos del Hijo. Y para iniciar voy a introducir, antes de darle paso, Pastor, y es bueno que entendamos lo siguiente. En Cristo nosotros contemplamos una dualidad perfecta. ¿En qué consiste esta dualidad? Número 1, la autoridad absoluta, y número 2, la obediencia perfecta. Si hay una autoridad absoluta, está en Cristo. Si hay una obediencia perfecta, está en Cristo. Por eso Cristo, a pesar de ser Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se sujetó directamente, completamente al Padre. Y esto revela por completo la autoridad de Cristo. Y esto es una autoridad que nace directamente de Él. Por eso tenemos que entender que Él manifestó, Él yendo a la muerte y muerte de cruz, 3 elementos importantes que fueron la obediencia, el servicio y sobre todo el amor. Ir a la cruz siempre va a denotar y a mostrar en nosotros tanto nuestra obediencia, nuestra calidad de servicio y el amor que tenemos. Ir a la cruz denota amor. Nadie se sacrifica por nadie si no lo ama. Nadie le sirve a nadie si tampoco lo ama. Y nadie obedece al Padre conforme al mandato establecido si la cruz no está en esa persona. Por eso hay 3 puntos que voy a mencionar para así avanzar. Y es que la autoridad de Cristo la podemos definir en 3 áreas. Número 1, por naturaleza. Número 2, por delegación. Y también por designación eterna. Cuando nosotros hablamos de la autoridad por naturaleza, estamos hablando de que Cristo no adquirió autoridad. Él es la autoridad. Cuando nosotros entendemos esta realidad es porque Él es eterno, es uno con el Padre, de quien toma nombre
todas las cosas, de quien toma el sentido, todas las cosas, de quien de verdad la autoridad nace, emana, se ejecuta y se ejerce, es desde Dios el Padre. Por eso Juan capítulo 1, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente establece lo siguiente: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fuera de Él ni sin Él había sido creado. Estamos hablando de que cuando decimos la autoridad de Cristo o decimos Cristo de autoridad, estamos hablando de que Él pertenece a la autoridad, cuando la realidad es que la autoridad emana de Él, porque ya Él existía. O sea, Dios, creando todas las cosas, lo había hecho uno con la palabra creativa que salía de la boca de Dios. O sea, Cristo era la materialización del accionar de Dios. Entonces, esto es muy interesante porque Pablo, a diferencia del escritor en el libro de Juan, Pablo lo connota de la siguiente manera. Colosenses capítulo 1, el versículo 16 dice, en la traducción lenguaje actual: por medio de Él Dios creó todo lo que hay en el cielo. Este es el accionar del verbo que dijo Juan. También dice, no solo lo que estaba en el cielo, sino también lo que estaba en la tierra, lo que puede verse y lo que tampoco se puede ver. Dice que también los espíritus, poderes, dominios y autoridad, todo, en pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Pero dice el verso 17, Cristo existía antes de todas las cosas por medio de Él y todo se mantiene en orden por medio de Él. Tenemos que entender que cuando hablamos de la autoridad, este video va a ser una mezcla tanto de la autoridad y la obediencia del Hijo. Pero estamos ahora trabajando la autoridad del Hijo. Cuando hablamos de la autoridad del Hijo, no hablamos de la imposición o la ejecución de llevar algo por imponerse a la fuerza, sino más bien que hablamos de una autoridad que es lo que mantiene el orden de los hijos de Dios en cómo viven, en su carácter, en el modo de vivir y en el modo de expresión. Por eso, cuando hablamos de autoridad por naturaleza, estamos hablando que Él como hijo también Él es Dios. Y Él ha sido partícipe de esta autoridad. Entonces, el segundo paso sería la autoridad delegada, amado pastor. Cuando hablamos de la autoridad delegada, estamos hablando de que aunque Él era Dios, Él estaba sujeto directamente a la voluntad del Padre. Él vivía como hombre bajo la autoridad de su Padre. Y esto es un mandamiento que no puede ser violado. Juan capítulo 5, verso 19, la Escritura declara lo siguiente: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también igualmente lo hace el Hijo. ¿Qué significa esto? Esto es un principio de sujeción. Es bueno entender esto. Juan capítulo 12, verso 49 establece: porque yo he hablado mis propias palabras. No es lo que establece. Dice, yo no he hablado mis propias palabras. Personas que malinterpretan el dicho de lo que Cristo decía con lo que el Padre decía, pero Cristo era el eco de la emisión de la palabra del Padre. O sea, Cristo solamente hablaba lo que veía a su Padre hablar. Juan capítulo 12, verso 49. Y con esto voy a dar paso al pastor Amín con lo que dice Hebreos 5:8. Y dice, y aunque era hijo por lo que padeció, ¿qué aprendió? Aprendió la obediencia. O sea, aquí aperturamos directamente este tramo, pero sé que el pastor tiene mucho con qué enriquecernos conforme a la autoridad. Así le doy paso a nuestro amado pastor Amín. Abel. Bueno, tal como señalas, Ismael, en esa introducción que acabas de hacer, tocaste dos elementos importantes. El hecho de que el hijo tuvo que aprender la obediencia. Es decir, la obediencia es como algo que siempre estuvo en Dios, pero al él hacerse carne tuvo que aprenderlo. Y esto es una dinámica interesante, porque el escritor de Hebreos señala que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando nosotros miramos el elemento obediencia y lo asociamos con aquellos aspectos que mencionaste sobre el tema de la creación, no podemos evitar hacer una comparación entre el primer Adán y el postrer Adán. ¿Por qué? Porque hay unas diferencias que son muy marcadas. El primer Adán fue colocado en una posición de dominio, en una posición de señorío, y se le entregó una autoridad para ejercer dominio sobre todo lo creado. Pero ¿qué ocurrió con el primer Adán? El primer Adán estaba llamado a operar en esa autoridad bajo la obediencia del Padre. Pero ¿qué ocurrió con el primer Adán?
la Escritura nos dice que cometió una alta traición contra Dios. Es decir, desobedece a Dios. Ese acto de desobediencia neutraliza el fluir y la delegación de la autoridad en el primer Adán. Es por eso que nosotros vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo en el hombre, aún después de la caída, quedaron algunos vestigios del poder que Dios había depositado en el principio. Pero es bueno denotar que esos vestigios del poder se hacían presentes cuando el hombre entraba en un vínculo de obediencia con el Padre. Usted tiene a un Elías que en obediencia a Dios hace que el cielo, dice, por mi palabra se cierre, no llueva. O sea, en obediencia a Dios hace una demostración de poder y un uso de autoridad sobre los elementos naturales. Pero no simplemente vemos estos vestigios de poder en Elías, sino que usted lo va a encontrar en Moisés. Moisés, frente a un mar rojo, le da una orden y el mar rojo se abre. Sí. Encontramos al mismo Elías hacer flotar un hacha. Encontramos a Daniel teniendo autoridad sobre los animales allí en aquel foso, aquellos jóvenes sobre el fuego. Es decir, habían vestigios del poder de Dios que se expresaban mediante la obediencia. Ahora bien, el primer Adán pierde el uso de la autoridad porque él quiso ser igual a Dios. Aquí vemos tres elementos. Tiene un poder intrínseco, una autoridad delegada y una obediencia demandada, pero entra la desobediencia por querer ser igual a Dios. Tú leías al principio aquel pasaje del libro de Filipenses donde habla del postrer Adán, donde habla del Hijo. Sí. Dice que él no estima el ser igual a Dios. Observa, el primer hombre, Adán, pierde el poder y la autoridad delegada por querer ser igual a Dios. Pero el postrer dice, yo no me voy a aferrar a ser igual a Dios. En condición alguna. Sino que se despoja, se vacía, lo que se conoce como la quinosis de Cristo. Se vacía de toda la esencia de Dios. Aquí hay un punto importante. Nada, absolutamente nada de lo que Jesús hizo en los días de su carne, lo hizo por ser Dios. Todo lo hizo en perfecta obediencia al Padre y en perfecta obediencia a su palabra, tal como señalabas en la introducción. Entonces, es importante que notemos que el postrer Adán no estima el ser igual a Dios, sino que se despoja. Al despojarse a través de una obediencia perfecta, dice la Escritura que el Padre lo exalta. ¿Y qué hace? Le entrega toda autoridad, tal como dice en Mateo 28, 18, cuando Él resucita y se aparece a sus discípulos y les dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es decir, la obra consumada de la cruz, que es el resultado de su obediencia perfecta, fue la base ¿para qué? Para que el Padre le entregue la facultad y la autorización para que toda autoridad le sea confiada. Sí, es muy interesante ese punto, Pastor Amin. Qué bueno que usted lo toca, porque cuando hablamos de eso, fíjese que en la introducción yo hablé de 3 ámbitos acerca de la autoridad, y el tercer ámbito era la autoridad de ámbitos eternos. Y usted utilizó el texto que introduce a esta esfera de entendimiento al saber lo de Mateo 28, 18. Él se les acercó y les dijo, Dios me ha dado todo poder y autoridad para gobernar todo el universo. Pero el apóstol Pablo, teniendo también esta realidad muy presente en Efesios capítulo 1, él mostró algo en la Nueva Traducción Viviente, donde él dijo, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominio, cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino en el mundo que vendrá. Y el verso 22 dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad
de Cristo. Entonces tenemos que entender que hay un orden. Y qué bueno que usted habló acerca del desarrollo de un primer Adán y también el desarrollo del postrer Adán, el cual es donde nosotros hemos sido posicionados. El nosotros entender que tenemos la misma autoridad que tiene el Hijo, es nosotros saber que esta autoridad trasciende de tal manera que rige tanto el mundo actual como también el mundo que vendrá. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo a los que estaban en Éfeso en el capítulo 1. Él estaba diciendo, Él tiene toda autoridad, tanto del mundo actual como del que vendrá. ¿De qué Él está hablando? Él está hablando de un ámbito de autoridad que es de causa universal. Es bueno entender que cuando Dios exalta al Hijo, lo exaltó a una posición de autoridad, no del tiempo en el que Él estuvo, sino hasta nuestros días y en continuidad. Es algo que no quedó simplemente en la historia grabada en libros impresos, donde leemos hazañas, donde leemos un sinnúmero de actividades, proezas que fueron hechos que hacían alusión a autoridad. Es muy bueno leer de que hubieron personas que estaban en un foso y vieron leones y los leones no se lo comieron. Es muy bueno hablar de que vimos personas hacer un hacha flotar. Es muy bueno hablar de que vimos a alguien abrir el mar, pero hoy en día, ¿dónde está esa autoridad? Esa autoridad hoy la tenemos por la administración del recibimiento de la vida del Hijo en nosotros. Y esto fue lo que Pablo quiso dejar dicho ahí. Por eso, vuelvo y le digo, la autoridad del Hijo no se limita a un rango de tiempo específico, ni de los días de Jesús, ni luego de la ascensión, sino que es de aspecto universal y eterno. Por eso me gustó mucho ese punto de Mateo 28 que el amado pastor Amin trabajó, y creo que con esto podemos continuar. Claro que sí. Pero hay un elemento que debe sumar a lo que estamos estableciendo. El hecho de que la obediencia perfecta del Hijo sea la base o la plataforma que el Padre usa para entregarle toda autoridad al Hijo, esa misma obediencia es lo que hace operativa la iglesia. Correcto. Y por vía de consecuencia, la autoridad en la que la iglesia está llamada a operar es una autoridad resultante de su obediencia perfecta. Es decir, es una autoridad delegada. Claro. De manera intrínseca no tenemos esa autoridad. Esa autoridad es facultada por la obediencia del Hijo. Amén, así es. Ahora, es importante que nosotros miremos y veamos el transcurrir de la vida del Hijo en los años de su carne. Nosotros encontramos múltiples pasajes donde se ven expresadas las manifestaciones de esa autoridad que había en el Hijo. Nosotros encontramos pasajes como Mateo 7:28, cuando la Escritura enseña que Él entra a una sinagoga y empieza a hablar. Dice literalmente, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí hay un primer punto. Lo que Jesús enseñaba tenía un sustento. Lo que Jesús enseñaba tenía una base, pero no era una base de un rabino que le había enseñado. No era la base de un conjunto de textos que había aprendido. No, había una autoridad que le había sido entregada por la obediencia que señalabas hace un rato cuando decía, no, la palabra que yo hablo, no la hablo por mi propia cuenta. Lo que yo hablo es porque escucho al Padre hablar. Y como el Padre dice, yo digo. Es decir, Él está en una obediencia perfecta a lo que el Padre está diciendo, y por vía de consecuencia, cuando enseñaba, cuando abría sus labios para dar a conocer el corazón del Padre, lo hacía con una autoridad marcada que era imposible no reconocer dicha autoridad. Pero su autoridad no se limitaba al proceso de formar, al proceso de enseñar, al proceso de revelar el corazón del Padre, sino que encontramos en Lucas 4:32 y versículo 36, que en ese contexto de enseñanza,
La Escritura enseña que había una persona que estaba poseída por un espíritu inmundo. Oh, pero eso no se quedó ahí. Dice la Escritura que no simplemente enseñó, sino que dio una palabra sobre aquella vida y le liberta de la opresión demoníaca. Y aquí la gente se sorprende y dice, oye, pero aquí hay un tema interesante. Este hombre no solo enseña con autoridad, sino que tiene una autoridad que aún los espíritus inmundos se someten a él. Y aquí es la importancia de entender la autoridad en la que la iglesia debe operar. Debe operar en nuestros días. Yo creo que, pastor, hablando de esto, si podemos describirlo, la autoridad en la que la iglesia debe de operar, que es la autoridad del Hijo, maneja tres áreas, que es la obediencia, me refiero a la obediencia. La obediencia en la que la iglesia de nuestros días debe de operar es una obediencia que por a quien obedece debe ser perfecta, que por el hecho de a quien escucha debe de ser también voluntaria, por amor, y también debe de ser redentora. ¿En qué sentido? La obediencia del primer Adán nos redimía, la del postrer Adán sí. ¿Sí? La obediencia del primer Adán no era conforme al designio del dicho de Dios, porque él hizo su propio dicho. Él tejió sus propias hojas de higuera. Él creó sus propias respuestas. Él no esperó hacer eco de lo que el Padre decía. Y él tenía todo preparado. O sea, la idea es que la obediencia del Hijo no te hace ser independiente a Él. Te hace ser uno con Él. Por eso, cuando hablamos de la obediencia que la iglesia debe de asimilar y que los hijos debemos de entender, estamos hablando de una obediencia que es abrazar en el ámbito de nosotros entender lo mismo que dijo el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 7. Él dijo, entonces dije, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. O sea, ¿a dónde nos lleva nuestra obediencia? O sea, nuestra obediencia nos está llevando a una independencia, o nuestra obediencia nos está llevando a hacer la voluntad de quien nos envía. Le está diciendo uno que fue tentado en todo, que fue de manera igual a nosotros, semejante a todo lo que nosotros podemos experimentar. Hombre, él fue 100% hombre. La idea es que si lo está diciendo él, ¿cuál es la excusa hoy en día de nosotros no obedecer a la magnitud que lo exige la posición en Cristo? Yo creo, y esto tiene mucho que ver con el tema del dominio y el gobierno de Cristo sobre la vida del creyente. Nosotros vivimos en un contexto cuyo sistema de gobierno es un sistema de gobierno democrático. Y hasta cierto punto la idiosincrasia del creyente de hoy está dominada por esa influencia democrática. Ahora nos sentimos con la libertad de decir lo que pensamos, de decir lo que queremos, de escuchamos, decidir. Pero no juzgamos. Pero cuando tú vas a las Escrituras, tú encuentras un rey absoluto que traza una ley para ser obedecida. Así es. Y por vía de consecuencia, cuando nosotros entendemos que debemos obedecer su ley, entonces respondemos y operamos en esa obediencia. Pero la influencia de los distintos sistemas de gobiernos de hoy han hecho que lamentablemente resulte muy cuesta arriba para la iglesia obedecer a ese punto. Ahora bien, el no entender eso ha hecho que muchos creyentes consideren y piensen que la autoridad en la que operan es el resultado de algunas prácticas que por vía de consecuencia yo hago, y como hago se incrementa mi autoridad. Mira la distorsión de no entender bajo qué obediencia operamos, bajo qué autoridad operamos, porque es una autoridad que no depende de tu esfuerzo, no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Es una autoridad que te fue delegada por estar en el Hijo. Por estar en el Hijo, y su obediencia perfecta es la que nos coloca en la posición eterna que hemos recibido de estar sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Ahora bien, esa autoridad del Hijo
no solo se revelaba en la forma en cómo enseñaba y en la autoridad sobre los demonios. Hay dos puntos importantes que no podemos pasar por alto. Primero, Marcos capítulo 2, verso 10, habla de la autoridad que Jesús tenía y que Jesús demostró al operar ¿en qué? En tener la autoridad para perdonar pecados. ¿Y cuál tú crees que fue la base de esa autoridad? Lo que acabas de señalar. Él no cometió pecado. Así es. Al él no tener un pedigrí que le acusara, él tenía la autoridad moral para poder perdonar. Pero eso va más allá. Cuando tú lees Juan 10, versos 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oye, qué cosita tan sencilla acaba de establecer el maestro. La muerte no tenía facultad sobre Jesús. ¿Por qué? Pablo dice que el aguijón del pecado es la muerte. Así es. Acabamos de establecer que en él no había pecado. Como en él no había pecado, la muerte no podía tener estragos sobre él, no podía tener autoridad sobre él. Pero como el plan de redención implicaba que él se despojase de su condición divina y venir y tomar una posición de hombre y hacerse obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, él decide por sí mismo, ¿qué cosa? Despojarse, poner su vida, ¿para qué? Por rescate de muchos. Entonces, él tenía la autoridad para poner su vida y para volver a tomarla. ¿Por qué? Porque la muerte no tenía facultad. No tenía potestad sobre él. No tenía autoridad sobre él. Así es muy importante para nosotros ir avanzando. Wow, pastor, el tiempo se ha ido muy rápido. Hay algo que yo quiero puntualizar para que podamos ir avanzando de manera general. ¿Cómo responden los hijos de Dios a esta verdad? Llámese la autoridad, llámese la obediencia. Yo tengo aquí por lo menos 3 puntos. Luego usted también quiero que contribuya a esto, poniendo esta pregunta aquí en el tapete, ya que en los últimos minutos, ¿cómo responden los hijos de Dios a esta verdad? Yo entiendo que para nosotros poder de manera efectiva gozar de lo que es una buena administración en la obediencia y en la autoridad del Hijo, tenemos que estar rendidos a su autoridad. Tenemos que entender que Él ha sido el que ha recibido un nombre que es sobre todo nombre y nosotros por medio de la fe en Él gozamos de esa autoridad. Otro punto sería obedecerle por amor, no por temor. No obedecer por algo malo que Él pueda hacernos, sino porque a Él lo amamos. Creo que esto es algo que tenemos que aclararlo aquí. Como Cristo obedeció al Padre, fue por amor. Cristo no le tenía miedo a Dios por algo que pudiese haberle hecho, sino porque en Él había deleite en el Padre y había amor. Así nosotros también debemos obedecer a Cristo por amor y gratitud por su obra. Creo que otro aspecto sería confiar en el gobierno supremo de Cristo. Su autoridad nos da paz, su autoridad nos da confianza, su autoridad nos da dirección. Por eso en medio del caos lo que necesitamos es dirección. El que no tiene ningún tipo de dirección en medio del caos no sabe cuál es su próxima ejecución. Y creo que en Cristo eso nosotros podemos disfrutarlo por medio de la fe. Así que me gustaría escuchar su respuesta conforme a la pregunta. Ahí está el mayor desafío que tenemos como iglesia. Primero, entender que no puedo operar en autoridad si no reconozco autoridad. Así es. Eso es un principio. El tema con el centurión y Jesús. Eso es un principio de gobierno, eso es un principio de reino. Yo no puedo fluir en autoridad si yo no reconozco autoridad. Y con esto de reconocer autoridad, estamos hablando de la autoridad del Hijo. Amén. Porque podemos reconocer la autoridad del pastor, la autoridad de aquel que nos apoya, nos guía, nos forma. Pero cuando hablamos de reconocer la autoridad del Hijo sobre nosotros, porque muchos de nosotros lo hemos reconocido como Salvador, pero esa experiencia se limita ahí. Él me salvó, me libró del castigo eterno, me va a llevar al cielo. Ahí. Pero cuando hablamos de que Él tiene que ejercer señorío sobre mi vida, de que yo debo someterme a su autoridad,
ahí empiezan los conflictos con los creyentes. Ahí empieza la situación. Sí, ahí empiezan los conflictos serios con los creyentes, porque muchos de ellos anteponer los intereses del reino sobre sus propios intereses, anteponer la agenda del reino sobre su propia agenda, anteponer los recursos del reino sobre sus propios recursos, eso crea un conflicto serio en muchos creyentes, porque han entendido que Dios es su Salvador, pero de ahí a que Él sea su Dios y Padre, autoridad, ahí hay un tema. Sí, sin duda, sin duda. Yo también estoy de acuerdo, pastor. Y creo que la idea de nosotros contribuir al avance del entendimiento de qué es obedecer y qué es estar bajo autoridad, podemos verlo también en Hebreos capítulo 5, versículo 9. La Escritura declara lo siguiente: así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. ¿Por qué el escritor dijo eso? Una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, Él se convirtió en el Salvador ¿de quién? De los que le obedecen. Entonces, aquí yo puedo decir una papita caliente. ¿Usted me lo permite? Sí, pues vamos a cerrar con un puntito sobre la obediencia que debe ponerle la tapa al pomo. Sin duda, pero mi papita caliente la voy a tirar. ¿Cristo es Salvador de todo el mundo? De todo el mundo, de los que creen. De los que creen. Eso fue lo que dijo el escritor aquí, que vino a convertirse en el Salvador de todos aquellos que le obedecen, y esa obediencia es por medio de la fe. Adelante, pastor. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos que en la economía en la que estamos operando como iglesia es una economía totalmente distinta, que nuestro vínculo de obediencia hacia el Padre es totalmente distinta. Porque durante toda la economía pasada, antes de la consumación de la obra de la cruz, Dios estaba afuera, sus leyes estaban escritas en unas tablas y Dios demandaba a su pueblo obedecer sus leyes. Ahí están mis leyes, obedécelas. Pero era imposible para el hombre, por su condición caída, obedecer los mandamientos y las instrucciones de Dios. Pero ¿qué hizo el Padre? El Padre en Cristo Jesús viene a este mundo, se encarna, obedece completamente la ley, las demandas divinas. ¿Y qué hace su obediencia perfecta? Su obediencia perfecta nos capacita y nos faculta para poder obedecer. Pero mire más, no es que simplemente nos da la fuerza para que podamos obedecer. El escritor de Hebreo dice que Él produce en nosotros lo que es agradable al Padre. Él se mete dentro de nosotros, que somos su templo, y desde adentro produce lo que es agradable al Padre. Por eso entendemos lo que Pablo dice, que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cuál es la respuesta del creyente? El creyente tiene que entender la vida que le habita y, en proporción al entendimiento de que esa vida opera en él, rendir su voluntad. No hay forma de que podamos obedecer a Dios si no entendemos que Él nos habita y que debemos rendirnos a Él para que Él haga por medio de nosotros lo que es agradable al Padre. Pastor, a mí en palabras finales, para nosotros cerrar, adelante, puede dar sus palabras finales, o esas eran sus palabras finales. Hay un puntito aquí. Claro. En el libro de Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, el pasaje que tomaste como punto de partida, claro, habla de todo ese proceso donde el Hijo se despoja de toda su esencia. Pero hubo un punto clave en el verso 9 cuando dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Aquí ese término tiene que ver con Kyrios, que tiene que ver con reservado a Dios en el Antiguo Testamento, que implica una autoridad universal, como tú señalabas hace su momento. Es decir, que la consumación de la obra de la cruz hizo posible que ese Jesús que vino y se hizo
obediente hasta la muerte, ese Jesús que se hizo siervo, sea constituido Señor de todo el universo. ¿Por qué? Porque el Padre le entregó toda autoridad al Hijo por medio de su obediencia perfecta. Amén, así es. Muchísimas gracias, Pastor Amin, por acompañarnos. Muy buenas palabras finales. Igual mis palabras finales son las siguientes. Recuerda que Cristo no solamente tiene autoridad, Él es la autoridad. Es el ejemplo perfecto de la vida en obediencia. Él es el modelo, Él es el prototipo, Él es el diseño perfecto de Dios encarnado en los hijos que ahora viven en nosotros. Creo que esto quizá en lo más adelante pueda tener una parte 2, estos recursos, tantos en PDF ambos. Podrás descargarlo en la página de Recursos Evangelio. Y allá podrás ver más de los elementos que no pudimos desglosar por temas del tiempo. Son temas muy amplios. Y de verdad exhortamos a una parte número 2. Así que amados, amadas del Señor, muchísimas gracias. Y esto fue otra entrega de Evangelio Podcast.